A continuación les presentamos una producción audiovisual acerca del libro Introducción a la Lógica e Informática Jurídica, del Dr. Héctor Akeche Juárez. Introducción. La siguiente producción audiovisual tiene como finalidad dotar al estudiante de un pequeño manual que le sirva para ordenar sus conocimientos y complementar así las exposiciones de los catedráticos del curso de una manera diferente a lo convencional de los textos. Presentaremos un pequeño esbozo de cómo el lenguaje natural se transforma a través de sucesivos pasos en un lenguaje formalizado accesible al ordenador, partiendo de un hecho real, que tanto los programas computarizados como el pensamiento humano, necesariamente se desarrollan en torno a un contenido que es el mundo real. Principios fundamentales. Lógica y derecho. Algunos se preguntan acerca de la relación de la lógica y el derecho. Aquí el autor Roberto Bobbio señala entre sus principios lo siguiente. Primero, una exigencia del rigor del razonamiento jurídico, ya que solo un razonamiento riguroso está en condiciones de garantizar la objetividad y por lo tanto, la imparcialidad del juicio. Segundo, la observación fundada sobre una larga y desprejuiciada observación histórica en donde la mayor parte del razonamiento jurídico está constituida por juicios analíticos, es decir, está dirigida a inferir conclusiones verdaderas de premisas puestas como verdaderas, y no a enunciar verdades fácticas ni tampoco a dar juicios de valor. Y como tercero y último, nos referimos a la concepción del derecho como orden de las acciones, es decir, para entender el valor de la relación lógica-derecho, convendría quizás examinar con atención los conceptos de rigor, de forma, y de orden en la tradición, respectivamente, de la ciencia lógica y de la jurídica. El autor hace referencia en que tanto la lógica como el derecho operan sobre discursos, por lo tanto en la lógica jurídica se puede dividir en dos filones principales. El primero. Aquí nos referimos a la lógica de los juristas, la cual estudia su manera de razonar y de argumentar. Consiste en la aplicación del discurso jurídico de los cánones lógicos tradicionales. En este caso la lógica clásica, en donde las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Segundo, aquí nos referimos a la lógica del derecho, la cual estudia la estructura del derecho a partir de las normas que lo constituyen. Aquí las normas jurídicas no pueden ser verdaderas o falsas, sino solamente válidas o no válidas. La lógica jurídica. La lógica general tiene como función establecer los cánones o reglas del pensamiento correcto y determinar los métodos para que nuestro pensamiento sea adecuado a la realidad objetiva, dividiéndose en los siguientes. 1. La lógica formal, razón pura. Es la corrección o incorrección de nuestros discursos mentales y concretamente la manera como definimos conceptos o juicios o razonamos a partir de premisas generales. 2. La lógica dialéctica, para alcanzar la verdad, para distinguir lo cierto de lo falso, usando procedimientos que van desde el uso de la metodología científica hasta la utilización y uso correcto de las categorías y principios fundamentales del método dialéctico. Campo de aplicación. Como lo indica el Dr. Héctor Akeche, todo fenómeno jurídico que va desde el estudio analítico de las normas y leyes hasta el de las formas de razonamiento manifestadas en la elaboración de autos, decretos, y sentencias de los tribunales. El método científico y su aplicación a la ciencia jurídica. El método es el conjunto de procedimientos o pasos para llegar a un fin determinado, siendo este procedimiento de carácter riguroso y que tiene por finalidad esencial la producción de conocimientos. Tiene como objetivo principal la obtención del conocimiento acerca de objetos dados y este se emplea en el campo del derecho cada vez que se necesita conocer un determinado fenómeno o bien cada vez que se demanda la solución de un determinado problema jurídico. Deducción e inducción. Se entiende por deducción al razonamiento lógico formal que se basa en una o más premisas de carácter general para obtener conclusiones de naturaleza particular en lo que respecta al derecho. Se emplea en el estudio de leyes y procesos jurídicos. Por su parte, la inducción en cambio se apoya en observaciones, experimentos o estudios de casos para a partir de estos, obtener conclusiones de tipo general. Esta va de lo particular a lo general y se emplea en la investigación de problemas de relevancia jurídica. La investigación científica en el campo del derecho.
Todo proceso de investigación científica parte de la formulación de un problema, esto es, de la formulación acerca de las causas que provocan una determinada situación cuya naturaleza es tal que se desea actuar sobre ella a fin de cambiarla, modificarla o transformarla. Este método se emplea para el tratamiento de cualquier clase de fenómenos jurídicos como lo son los penales y civiles. Un ejemplo lo constituye el fenómeno jurídico penal, la no rehabilitación del delincuente, en donde un equipo de juristas hacen un diagnóstico para señalar las posibles causas, formular hipótesis a fin de orientar al proceso el cual puede conducir al descubrimiento de los medios para atacar el problema. El método dialéctico. Este método es inherente a la lógica dialéctica y se basa en el sistema filosófico hegeliano, en donde cada concepto pone frente a sí a su contrario, el que lo limita, para luego fundirse ambos en un concepto comprensivo que lo supera formando una síntesis. Un ejemplo claro es que si planteáramos un caso acerca de las tasas de criminalidad en materia de hurtos y robos, para poder diagnosticar tendríamos que irnos hacia las causas contrarias, exactamente la estructura de la economía del país formando así, una antítesis. Relaciones de la lógica con otras ciencias. La lógica se aplica absolutamente a todas las ciencias de las cuales sustituye su aspecto metodológico esencial. La lógica sustituye la columna vertebral de su operatividad, ya que sin ella sería imposible incrementar el conocimiento y realizar investigaciones. El pensamiento y sus factores. Obviamente, no obstante lo que hemos expuesto, el pensamiento es producto de determinados factores, los cuales son de índole fisiológica, psicobiológica, sociológica y cultural. Los primeros tienen que ver con las condiciones físicas y mentales del sujeto pensante, ya que es claro que sin un adecuado funcionamiento sería imposible la producción del pensamiento. Sin embargo, para el caso de la lógica formal debemos señalar que tradicionalmente ésta se encuentra íntima a la relación que el sujeto tiene con su formación educativa, así como su clase y posición social como determinantes para el contenido del pensamiento. Funciones del lenguaje. El lenguaje es el vehículo de expresión del conocimiento, y como algunos autores lo han destacado, se divide en tres funciones principales. La primera es la función expresiva, la cual trata de transmitir emociones y sentimientos. La segunda es la función directiva, que consiste en transmitir órdenes y mandatos. Y finalmente las funciones informativas, que consisten en transmitir conocimientos. Obviamente la lógica está íntimamente asociada a la función informativa del lenguaje, ya que las ciencias tienen como propósito fundamental la producción de conocimiento que luego son transmitidos precisamente a través del lenguaje. Del lenguaje natural al lenguaje lógico. Los diversos tipos de lógica. La lógica, a través de su historia, ha asumido una diversidad de formas para afrontar su objeto de estudio, el pensamiento. Entre estas formas elegiremos las que mejor se presten para clarificar los discursos sobre lógica jurídica, así como informática. Esto como necesidad de ponernos al día en los adelantos tecnológicos a manera de introducción en este audiovisual. La lógica clásica y la lógica simbólica. A lo largo de la historia estos tipos de lógica pueden identificarse como íntimamente conectados, pero distintos, ya que la lógica clásica parte de Aristóteles y llega hasta el siglo XIX, y la lógica simbólica que ha acrisolado recientemente un lenguaje riguroso propio, diversificándolo del natural. Podemos deducir de lo anterior que la lógica simbólica es un desarrollo particular de la lógica formal. Para el tratamiento electrónico es la lógica formal la que tiene gran importancia. Dentro del campo de estas dos lógicas nos hemos ocupado de las proposiciones que pueden decirse verdaderas o falsas. La lógica alética y la lógica deóntica. El discurso natural puede ser verdadero o falso, y puesto que la palabra verdad en griego se dice aletheia, la lógica alética se refiere a la lógica del discurso natural. Por su parte, la lógica deóntica proviene del verbo en griego, devo, y es la aplicación y desarrollo de la lógica simbólica a proposiciones caracterizadas por ser verdaderas o falsas, sino válidas o no válidas. La lógica deóntica es un tipo de lógica modal usada para analizar formalmente las normas o las proposiciones que tratan acerca de las normas. La lógica formal y la lógica dialéctica.
La crítica a la lógica formal, como lo hemos analizado anteriormente, se centra en el hecho de que ésta toma los fenómenos desde el punto de vista estático, mientras que la vida es por naturaleza dinámica. En 1955, a juicio de algunos autores, se llega a una conciliación de las tendencias opuestas. Por un lado, los partidarios de la lógica dialéctica aceptaron a la lógica formal en el ámbito de los problemas propios de esta última, es decir, del análisis de las proposiciones que describen una determinada realidad. Por otro lado, los partidarios de la lógica formal reconocieron la insuficiencia del principio de no contradicción en la aplicación de los fenómenos reales. La lógica de dos o más valores. El fruto de la conciliación entre lógica formal y lógica dialéctica tomó forma en 1964 en el discurso hegeliano, como lo demuestra el hecho que para elaborar formalmente el discurso hegeliano, no se recurrió a la lógica de dos valores sino que creó una lógica de 4 valores. En otros términos, ya no basta con decir verdadero o falso, es preciso operar con varios factores. Los diversos tipos de lógica de dos o más valores, aunque interesantes, no pueden ser utilizados por los actuales